Ya en el mes de abril de 1952, el gobierno franquista, la dictadura franquista, estaba intentando integrarse, digamos, en el sistema occidental, ¿no? Llevaban años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, llevaban sometidos a un bloqueo por haber participado, bueno, y haber apoyado al eje, ¿no? Por haber apoyado a Alemania y a Italia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, claro, estaba totalmente aislada España. Entonces empezaron a intentar meterse en el mundo occidental, ¿no? Lo primero era llegar a pactos con Estados Unidos, que era la potencia hegemónica, ¿no? Resultaba un poco complicado porque había reticencias dentro de la administración americana a colaborar con la dictadura franquista, ¿no? Estas diferencias se solucionaron a partir de noviembre del año 1953, cuando Eisenhower llegó al poder, ¿no? Era mucho más proclive a llegar a un pacto con el dictador, ¿no? En 1953 ya se había conseguido el concordato con el Vaticano, ¿no? Que era una manera de ir rompiendo el aislamiento. En el año 1953, en septiembre, se firmaron, en septiembre creo que fue, en abril, bueno, durante ese año se firmaron los pactos de Estados Unidos con la dictadura franquista, ¿no? Que fue cuando se pusieron las bases en España, que por desgracia seguimos teniéndolas, ¿no? Claro, esto provocó un malestar no solamente entre la izquierda tanto en el exilio como la izquierda interior en la clandestinidad, sino también entre los sectores más duros del régimen, ¿no? Sobre todo de la Falange y sobre todo lo que eran los militantes de base de la Falange, ¿no? No tanto los dirigentes, sino como los militantes de base. Claro, lo veían como una imposición, como una venta de España, de que hubiera una potencia extranjera, que tuviera bases militares aquí, etcétera, ¿no? Lo veían como una especie de invasión. Y entonces había bastantes reticencias. ¿Qué hizo el régimen? Pues fue tirar de los propios dirigentes de la Falange, ¿no? A través de sus juventudes, o más bien de su presencia en la universidad y en los institutos, ¿no? A través del Sindicato Español Universitario, que era un órgano de Falange que ya había fundado José Antonio Primo de Rivera en el año 1933. El SEU, el Sindicato Español Universitario, empezó a mover a los estudiantes. Claro, no podían moverlos contra la injerencia americana. Entonces fue muy sencillo porque coincidió que ese mismo año la reina de Inglaterra visitó Gibraltar, ¿no? Entonces, ¿qué se sacó el régimen de la manga y la Falange? Pues hacer una campaña contra la ocupación inglesa en Gibraltar, ¿no? Era un poco desviar la atención de lo que era el problema de las bases americanas. Entonces, bueno, se convocaron manifestaciones, se convocaron unas cuantas cosas, manifestaciones algaradas por parte del SEU y de la Falange, consentidas totalmente por el régimen, no solamente consentidas, sino un poco instigadas por el régimen, ¿no? Pero como pasa muchas veces en estos casos, cuando la gente sale a la calle, la cosa se les fue de las manos. Y entonces hubo una tragedia, ¿no? Que es lo que vamos a contaros en el vídeo de este. Bueno, en los últimos vídeos se me olvidó deciroslo. Las suscripciones van creciendo, las visualizaciones van creciendo. Espero que os esté gustando. Que os suscribáis al canal, que es muy importante para nosotros, es muy importante que os suscribáis. Nos da ánimos, no por llegar a nada, ¿no? Sino porque nos da ánimos. Y luego también que se lo comentéis a amigos, a colegas, o lo que sea, para lograr el mayor número de visualizaciones, ¿no? Y sin más, como digo siempre, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Las primeras manifestaciones tuvieron lugar el día 23 de enero. En Madrid, unos 300 estudiantes, en su inmensa mayoría muchachos de bachillerato, aparecieron conducidos por dirigentes del Sindicato Español Universitario, frente a la embajada inglesa, y apedrearon la embajada. Igualmente, reforzados por otro grupo, también muy nutrido de chavales, apedrearon el Instituto de Cultura Británica. Ese día, la policía armada no intervino, limitándose a contemplar la pedrea y los vidrios rotos. Manifestaciones semejantes igualmente sucedieron
ordenadas por el gobierno y por la Falange, sucedieron en Sevilla, en Granada y en Córdoba. En lo que concierne al pueblo de Madrid, no solo no tomó la menor parte en estas algaradas de encargo, sino que las condenó dándose cuenta de la comedia que estaba sucediendo, ¿no? El lunes 23 los franquistas decidieron repetir, el lunes 25, los franquistas decidieron repetir la función. El gobierno de Franco ordenó que se disolviera por la fuerza la manifestación, integrada como la anterior casi exclusivamente por chicos de bachillerato. De esta forma el franquismo pretendía evidentemente hacer pasar por espontáneas manifestaciones organizadas por ellos mismos. Pero los estudiantes resistieron, la policía armada cargó e hizo fuego. Los chicos, cogidos en ese cepo vil, respondieron con piedras y cascotes. Un estudiante resultó muerto al ser atrozmente pisoteado por un caballo de uno de los policías. Varias decenas de estudiantes sufrieron heridas, igualmente resultaron contusionados 20 y tantos guardias. Detalle interesante es que la mayor parte de los estudiantes de Madrid, especialmente los mayores, no participaron en estas amañadas manifestaciones, burlando como pudieron las órdenes del SEU. A lo más, el carácter demagógico de aquellos no se les escapaba, y no pocos decían que todo esto era un engaño montado por el régimen. 1954 no era 1946. Habían terminado las manifestaciones ordenadas y organizadas por el régimen, y ahora empezaban las manifestaciones contra la policía franquista y en definitiva contra el régimen. La del martes ya no se hizo por orden de los dirigentes del SEU, sino pasando por encima de ellos. Ya hasta acudieron verdaderamente en masa los estudiantes que se habían negado a manifestarse los días anteriores, y se les veía por las calles y en el metro, y con los bolsillos llenos de piedras. Por su parte, los que habían asistido a las manifestaciones anteriores iban a esta con ánimo muy distinto. Ya no iban a manifestarse frente a la embajada inglesa, iban a protestar frente a la Guardia Central del Terror franquista, la Dirección General de Seguridad. La Puerta del Sol se llenó de manifestantes, y no eran solamente los jóvenes de las facultades. Con ellos estaba el pueblo. Miles y miles de bocas gritaban violentamente: asesinos, abajo la policía, basta de terror. Pitos estriposos, cancioncillas insultantes contra el sayón mayor de Franco y el general Hierro, titulado director general de seguridad. Una comisión de estudiantes subió al despacho de este para exigir la destitución de los policías y guardias que habían hecho fuego el día anterior. Hierro, que al aconsejar calma desde el balcón fue ruidosamente abucheado, mandó, apelando a la demagogia patriotera, izar la bandera en el edificio a media asta en memoria del muerto de ayer. Asesino, asesino, les gritaba a la plaza entera. El esbirro se negó a ello y bruscamente se retiró del balcón. En su despacho logró convencer a los de la comisión para que bajaran a calmar los ánimos, y estos bajaron. Y los demás estudiantes, indignados por lo que consideraban una defección, arremetieron en contra de los comisionados y les propinaron una regular paliza. Hubo muchas carreras. Y a los del Nodo que filmaban la manifestación fueron también golpeados y sus máquinas rodaron por el suelo. Aquí ya no se pide Gibraltar, sino castigo para unos asesinos, gritaban algunos estudiantes. Y no queremos que nuestra protesta sea utilizada como propaganda oficial. La indignación de los estudiantes subió al punto hasta ante el hecho de que la prensa franquista hubiera silenciado las brutalidades cometidas por las fuerzas represivas el día anterior. Frente al caserón del terror, los estudiantes lanzaban toda clase de gritos contra la censura, y con los demás españoles que junto a ellos se manifestaban, reclamaban vigorosamente libertad de prensa. En Sol y otros lugares del centro de Madrid, los paquetes de arriba ardieron en pompa, quemados por los estudiantes, entre gritos contra el repugnante órgano de Falange. La manifestación acentuaba a cada momento que pasaba su carácter de protesta contra el régimen, contra Falange y sus cabezas más visibles. Que dimita Hierro, que se vaya Arias Salgado, fuera Fernández Cuesta, fuera Jordana, que era el secretario del SEU. Estos eran los gritos que proferían los manifestantes en la Puerta del Sol y los que se repitieron en la Gran Vía y en las civiles. Aún adquirió la manifestación caracteres más violentos cuando numerosos grupos de estudiantes se rompieron en el edificio de la radio, con el fin de apoderarse de los micrófonos y informar al país de lo que estaba sucediendo. A la fuerza lograron interrumpir las emisiones y con los puños resistieron durante algún tiempo a las fuerzas represivas que forcejeaban, llegando incluso a disparar sus armas, para arrojarlas del local.
y los manifestantes y los gritos antifranquistas y antifalangistas se prolongaron ese día durante muchas horas por las calles de Madrid. Al día siguiente, el miércoles, los estudiantes decidieron realizar una huelga de 3 días en señal de protesta. A las 10 de la mañana varios millares de estudiantes se reunieron en la universidad con el propósito de dirigirse de nuevo a la Dirección General de Seguridad. Los gritos condenatorios de la víspera se reanudaron y en un tranvía de la calle de San Bernardo apareció una pancarta que, como la exhibida el día anterior, decía asesinos, abajo la policía. Y ya se encaminaban los manifestantes hacia el centro cuando la policía armada cargó de nuevo contra ellos brutalmente. Los estudiantes, sin embargo, no se amilanaron, se parapetaron en el patio de la universidad y allí resistieron durante toda la mañana frente a las fuerzas represivas que, al mando de un capitán, hicieron fuego repetidas veces. El jueves por la mañana los estudiantes no entraron en la clase, pese a las combinaciones del rector de la universidad, Fray Entriago. Unos permanecieron en la ciudad universitaria y ante otros centros escolares formando densos grupos y lanzando toda clase de denuestos contra los dirigentes franquistas y falangistas. Otros, en densa columna, emprendieron el camino del ministerio, llamado de información, a fin de exigir de nuevo la dirección de uno de los primeros embusteros del régimen, el ministro Arias Salgado. Y de nuevo pelearon con la policía, que pudo al fin dispersarlos. Al mismo tiempo, prosiguiendo su protesta, los estudiantes apedrearon el Ministerio de Justicia desde el instituto que se alza enfrente de ese ministerio. Y en días posteriores, mientras su huelga continuaba, los estudiantes han lanzado octavillas exigiendo la dimisión de los aborrecidos jerarcas ya citados y castigo para los culpables. Alarmado, el gobierno franquista ha celebrado varias reuniones para examinar los hechos acaecidos y ha ordenado numerosas detenciones de estudiantes y de otras personas. Todo ello acompañados de un comunicado en el cual la infamia y la mentira se dan la mano y destinado a desfigurar el carácter de estas manifestaciones antifranquistas. El régimen en su conjunto y muy especialmente la Falange han sufrido un nuevo y rudo golpe, no solo entre la masa estudiantil, sino en el plano político general. El descrédito de la Falange en la universidad y la aversión contra ella ya era muy grande, pero se ha acentuado. Lo indican las opiniones expresadas por muchos estudiantes. La influencia de los conocidos por sus ideas antifranquistas y democráticas han crecido entre sus compañeros. No pocos muchachos han aprendido más en 48 horas que en años anteriores. Este es el caso de un estudiante precisamente afiliado a la Falange que, reflejando su sentir y el de otros que se encuentran en su caso, decía: «Conmigo que no cuente más para pedir Gibraltar ni cosa que se les parezca. A la primera manifestación fui como español y como falangista. A la de hoy de la Puerta del Sol fui solo como lo primero». Todo esto del movimiento es un engaño. Y tiene razón mi madre cuando dice que yo no entiendo una palabra de esto y que lo cierto es que hoy se vive en España peor que nunca. Se sabe también que los estudiantes de Barcelona iniciaron manifestaciones de solidaridad con sus compañeros de Madrid y que en Granada nutridos grupos de estudiantes, mostrando elocuentemente su odio a los nuevos ocupantes de España, incendiaron varios coches pertenecientes a norteamericanos.